Bueno, hola a todos y a todas. Bienvenidos a una jornada más de la oficina Acelera Pyme. Hoy tendremos una jornada dedicada a la inteligencia artificial y para eso tendremos a Jordi Manzanet, que es CEO de la empresa Solver, que enseguida nos explicará un poco todo lo que es la inteligencia artificial y las aplicaciones que podéis tener en vuestras empresas, así como algún caso de éxito que os quiere explicar. Pero bueno, antes de empezar con él, quería explicaros un poco, para los que no nos conozcáis, lo que es la oficina Acelera Pyme de Femeval y os voy a poner una presentación que explica un poco mejor todo. Vale, bueno, como ya os decía hoy, 16 de octubre, comentaremos cómo la pyme puede aprovechar la inteligencia artificial con Jordi de Solver. Eh, Bueno, antes de empezar, quería explicaros lo que es la oficina Acelera Pyme de Femeval. La oficina Acelera Pyme de Femeval está dentro de una red de oficinas de Acelera Pyme puestas en marcha por toda España a través de red.es, que es una entidad pública adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Existen oficinas Acelera Pyme prácticamente en todas las zonas de España, bien a través de asociaciones de empresas como puede ser Femeval o colegios profesionales o incluso oficinas Acelera-Pymes rurales. El objetivo principal de las oficinas Acelera-Pyme, al igual que la oficina Acelera-Pyme de FMVAL, es ayudar a empresas a ser más competitivas utilizando tecnologías digitales. Para ello damos servicio de información y asesoramiento en todo lo que sea soluciones de transformación digital y también intentamos ayudar a entender un poco mejor lo que es el proceso de digitalización dentro de las empresas, pues con un sinfín de actividades y jornadas como la de hoy donde podéis aprender cualquier solución digital que pueda ayudar a digitalizar vuestra empresa. Os voy a poner un vídeo que explica un poco mejor también todo lo que hacemos. Bueno, como veis, tenemos un montón de tipos de jornadas y también intentamos informaros de todo lo que sea materia de digitalización. Para ello podéis encontrar todo lo que hacemos en nuestra página web o también aplicación para iOS o Android, que os invito a descargar desde el código QR que tenéis en pantalla. Y también intentamos informar, ya os digo, sobre todas estas novedades en digitalización a través de un boletín informativo que enviamos a través de una newsletter semanal donde damos toda cabida a todo el tipo de temas de interés, ayudas, subvenciones o noticias que os puedan interesar. Tenemos una agenda repleta de eventos y jornadas a las que os invito a apuntaros a las que más os interesen.
Mañana mismo tenemos uno de Industria 4.0, digitalización y control en procesos no automatizados, que será online. Y la semana que viene, el martes, tenemos una jornada muy especial en Camina, en la empresa Encamina, allí físicamente, de manera presencial, que os invito a apuntaros porque va a ser una jornada muy interesante donde además de hablar de la inteligencia artificial, también veremos sus instalaciones, los robots que utilizan en la empresa y os invito desde ya a apuntaros a esta jornada. Y también el miércoles de la semana que viene tendremos otra dedicada a la introducción del cronometraje industrial en empresas industriales. Como ya os digo, tenemos un montón de eventos que encontraréis también en nuestra página web durante todo el mes de octubre. Están todos colgados y podéis apuntaros el que más os guste. Además de todo esto, también quería informaros sobre el servicio que tenemos dentro de la oficina Acelera Pyme de diagnósticos en digitalización, donde un compañero nuestro va a vuestra empresa in situ y os puede ayudar a ver las necesidades que tiene vuestra empresa en algún tipo de área para digitalizar. Con ello realizamos un diagnóstico de digitalización totalmente gratuito donde damos unas pinceladas pues, de hacia dónde deberíais digitalizar vuestra empresa y un poco consejos y útiles para utilizar. Ahora quería hablaros un poco de las ayudas en digitalización que tenéis para poder utilizar y poder pedir. La más conocida, que seguramente ya conoceréis todos, pero que os voy a hablar un poco por encima, es del Kit Digital, que es un bono que puso en marcha el Gobierno de España hace ya unos cuantos años. Y que, bueno, básicamente es para ayudar a la digitalización a pequeñas y medianas empresas. Según el número de empleados, personas empleadas que tengáis en vuestras empresas, podéis acogeros a una convocatoria o a otra, además de nuevas que van a salir próximamente. Los requisitos para poder solicitar el kit digital son muy sencillos, simplemente tenéis que entrar a la página web de red.es o acelerapyme.com y realizar un test de diagnóstico digital con unas preguntas básicas y en el momento que os contesten, que suele ser unas semanas o meses, podéis utilizar este bono en lo que más os convenga. ¿En qué se puede utilizar? Pues hay hasta 12 soluciones digitales en las que poder utilizar este bono, bien desde sitio web, presencia, comercio electrónico, factura digital, ciberseguridad. Bueno, hay un montón de soluciones digitales con las que podéis utilizar este bono. Actualmente a este kit digital han surgido novedades que os quería comentar también rápidamente. La primera novedad es que se aumenta el segmento 3, el segmento más pequeño dedicado a micropymes y personas autónomas. El bono va aumentado de 2.000 a 3.000 euros. Además, también pueden solicitar esos 1.000 euros adicionales que ha aumentado todas las personas que ya lo hayan solicitado, o sea, que lo hayan disfrutado anteriormente. También que se van a establecer dos nuevos segmentos que seguramente para noviembre, diciembre estarán ya útiles. El segmento 4 y el segmento 5 para empresas de 50 a 100 y de 100 a 250 empleados, con diferentes importes a los que poder utilizar este bono. Además, también se van a introducir para estos dos nuevos segmentos cuatro nuevas soluciones digitales dedicadas especialmente a inteligencia artificial y ciberseguridad. Y por último, también esto ya sí que está en marcha para el segmento 3, como ya os he dicho, el más pequeño para microempresas y personas autónomas, se ha puesto en marcha una nueva solución digital llamada Puesto de Trabajo Seguro, que a lo mejor ya habéis escuchado que es para adquirir un ordenador portátil o sobremesa. Hay que tener en cuenta, bueno, todos los acuerdos previos para poder solicitarlo y también, muy importante, poneros en contacto con un agente digitalizador que lleve esta solución digital, ya que serán ellos los que os proporcionen este ordenador. Cualquier duda que tengáis sobre esto nos podéis consultar y os lo resolveremos. Con todo eso, dentro de unos meses los segmentos se quedarán como veis en pantalla, hasta 5 segmentos. También quería comentaros un poco por encima lo que es otro nuevo bono que ha surgido desde Red.es, el Kit Consulting. Sé que Jordi luego os explicará un poco más, pero bueno, os voy a dar unas pinceladas de lo que es.
Es un bono muy parecido al Kit Digital, pero este bono está dedicado sobre todo al asesoramiento digital para vuestras empresas. Se divide también en tres segmentos, dependiendo del número de trabajadores y dependiendo de ese número de trabajadores y ese segmento, pues tenéis un importe u otro al que gastar para ese asesoramiento digital. ¿En qué podéis utilizarlo? Pues bueno, tenéis asesoramientos de todo tipo, pero sobre todo dedicado mucho a inteligencia artificial, a ciberseguridad. También hay un servicio de asesoramiento 360 en transformación digital para ver todo lo que es hacia dónde poder mejorar en cuanto a digitalización en vuestra empresa. Bueno, hay un montón de soluciones que podéis utilizar para ese asesoramiento digital que, como ya os comentó Jordi, luego os comentará un poco más. Además de todas estas ayudas que son más conocidas, quería comentaros alguna un poco menos conocida, pero que todavía siguen en marcha para que podáis solicitar. La primera que quería comentaros es la ayuda Industria Conectada 4.0, que el objeto principal es llegar a las empresas a realizar un plan de transformación hacia una industria 4.0. Pueden solicitarlo todas las empresas que estén encuadradas en la sección C de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas. Y las características, pues básicamente es realizar un plan de transformación a transición a la industria 4.0 y las empresas colaboradoras y licitadoras de esta ayuda son las que veis en pantalla. También quería comentaros la ayuda activa ciberseguridad, que ofrece un análisis de situación de la empresa para desarrollar un plan de ciberseguridad específico en la misma. Pueden solicitarlo todas las empresas con personalidad jurídica en España y recibirán 20 horas de asesoramiento en ciberseguridad por empresas de primer nivel con un diagnóstico de auditoría que se transformará en un plan de ciberseguridad para la empresa que lo solicite. Y ya por último, que también quería comentaros un bono que ha surgido hace muy pocas semanas, también a través de Red.es, que es el bono único PYME, dirigido a pymes, microempresas y personas autónomas para el acceso a Internet de estas. Es una subvención que tiene como máximo hasta 3.000 euros y que el plazo para solicitarlo es hasta finales de año, hasta diciembre de 2024. Y nada, por nuestra parte, poco más. Recordar que todos los servicios que prestamos a través de la oficina Acelera Pyme de Femeval son totalmente gratuitos gracias a la subvención de Red.es y que si queréis poneros en contacto con nosotros tenéis aquí nuestra página web, correo electrónico y teléfono y también nos podéis encontrar en nuestras redes sociales. Así que por nuestra parte ya está y doy la palabra a Jordi, que es el que os va a explicar un poco todas las utilidades de la inteligencia artificial en vuestras empresas. Así que nada, todo tuyo, Jordi. Perfecto, gracias Nacho. Nada, un placer. Y voy a compartir la pantalla y avísame cuando la veáis. Vale, yo creo que ya se está viendo. Sí, se ve. Sí, perfecto. Vale, pues la pongo en grande y pongo Perfecto. el puntero. Vale, pues nada, como he dicho, pues muchas gracias. Un placer, la verdad es que poder participar en esta jornada. Y bueno, pues vamos a hablar un poco de IA para variar, que sé que es un término que está muy de moda. Entonces voy a intentar poner un poco de luz sobre todo esto. Al final, un poco primero para que me ubiquéis a mí y sobre todo para que ubiquéis a la empresa. Solver es un spin-off de la Universidad Politécnica de Valencia que nace en el año 2016, ¿vale? Entonces, nace básicamente a partir de la creación de tres socios, tres profesores de la universidad, dos de ellos catedráticos, pues que llevan pues, toda su vida académica dentro de la universidad trabajando en temas de IA, ¿vale? Y un poco Resolver nace con el objetivo de ayudar a las empresas a través de la aplicación de la tecnología de IA en sus procesos de negocio. Con esa filosofía nace en 2016 y con esa filosofía también se mantiene ahora mismo. Al final, lo que hacemos es desarrollar soluciones personalizadas que trabajan con tecnología de IA, que es una tecnología súper madura y demostrada para poder mejorar procesos de negocio. Y al final, un poco eso es lo que hacemos, desarrollar ese tipo de soluciones que se adaptan muy mucho
a las necesidades de cada empresa, ¿vale? Yo no soy socio fundador de Solver, pero nazco con Solver en el año 2016, cuando éramos solo tres personas. Y nada, y ahora mismo soy el CEO de Solver. En todo este tiempo, la verdad es que hemos ayudado a más de 40 empresas a desarrollar soluciones que están ahora mismo utilizándose en estas empresas. Y bueno, yo creo que tenemos por supuesto, una muy buena visión de la tecnología, de lo que hay por debajo por todo el bagaje tecnológico que tenemos detrás, gracias a la UPV. Los perfiles que hay en Solver también vienen sobre todo de perfiles que vienen de IA, de los másteres de IA, de la Facultad de Informática. Y luego también todos estos años pues, nos han venido muy bien pues, para conocer cómo acortar ese salto que hay entre la tecnología y cómo aplicar esa tecnología a negocios y aplicaciones reales y que sea algo que realmente se use y que sea algo que ayude y que al final tenga un retorno de inversión. Claro, esto creo que es bastante importante, ¿vale? Vale, pues nada, esto es un poco la introducción. Había planificado, creo que tengo unos 35 minutos más o menos, es lo que habíamos planteado. Quería hacer una breve introducción a la IA, creo que es importante, hay mucho ruido de qué es la IA, qué no es. Entonces voy a intentar hacer una breve introducción a la IA, es muy cortita, para poner un poco de luz a estos conceptos, todo el tema de IA generativa, ChatGPT, de dónde viene un poco todo esto. Yo creo que es interesante al menos tener unas nociones básicas de qué es la IA, para saber un poco en qué consiste. Luego ya comentaré algunos casos de uso prácticos, ¿vale? Son casos de uso reales que hemos trabajado en Solver y que creo que son bastante transversales a nivel de sector y que para muchos de vosotros yo creo que podría ser también interesante en vuestros procesos, ¿vale? Pero como digo, son casos de uso reales, soluciones que se han desarrollado y que están funcionando en la actualidad. Y finalmente, nada, refrescaré un poco lo que ha dicho Nacho del Kit Consulting, que creo que es una buena oportunidad para meterse en esto de la IA. Luego lo comentaré un poco más en profundidad. Y si tenéis alguna pregunta, pues la comentamos al final. De todas formas, si hay alguna pregunta en algún punto de la presentación, creo que es mejor que la pongáis en chat o que la hagáis directamente y la resolvemos en el momento. No hace falta tampoco esperar al final, ¿vale? Vale, pues comenzamos con la parte de la introducción a la IA, ¿vale? Y bueno, la verdad es que la IA es un concepto complejo, es un concepto amplio, realmente es un término que lleva existiendo desde hace muchísimo tiempo, al final es una rama dentro de lo que es lo que se conoce como computer science, ¿vale? Pero al final podemos definir un poco la IA como una ecuación, una mezcla en la que tenemos una serie de datos y tenemos unos algoritmos. Eso es un poco la IA. Básicamente, la IA lo que hace es, yo tengo unos datos que no puedo analizar, no puedo explotar de una forma manual, de una forma, digamos, humana, ¿vale? Y tengo unos algoritmos que me ayudan a explotar y entender mucho mejor esos datos, ¿vale? Al final esto lo que nos permite es desbloquear el potencial de los datos para ayudarnos en la mejora de la toma de decisiones, ¿vale? Entonces, al final, el concepto del dato está muy ligado a lo que es el concepto de la IA, pero básicamente es un binomio de datos y una serie de algoritmos para poder explotar esos datos, para tener esa capacidad de análisis y mejorar un poco la toma de decisiones, ¿vale? Más conceptos. Al final, estaba repasando un poco a la hora de preparar la sesión y recuerdo que en 2017 ya hice una sesión en Femeval hace muchísimo tiempo y viendo un poco la presentación, obviamente también eran temas de IA, pero en aquel momento la presentación se llamaba algo así como aplicaciones de Machine Learning en el sector industrial, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que hay muchos conceptos que se mezclan unos con otros y no se entiende muy bien. Al final, todo lo que suena es IA, pero hay otros términos como, bueno, Big Data, Machine Learning, Deep Learning, todo esto se va entremezclando un poco, ¿no? Entonces, ¿qué es realmente la IA? Al final, la IA podemos meterlo como una bola esta, que es muy grande, que básicamente se define con la creación de programas que tienen la habilidad de entender y razonar como humanos, ¿vale? Esto es un concepto muy amplio y aquí metemos también pues, todo lo que nos imaginamos, ¿no? Robots que razonan como humanos y todo este tipo de cosas. Pero al final esto es una bola que es muy, muy grande y que incluye otro tipo de algoritmos más basados
en algún tipo de lógica y todo este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, es un concepto bastante amplio, pero esto lo que engloba al final es cómo podemos enseñar a un ordenador a ser inteligente como un humano, aunque habría que definir qué es exactamente inteligente, ¿no? Ahora mismo, más del 95% de cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de machine learning, ¿vale? Machine learning, que es una bola un poco más pequeña, aunque como digo, ahora mismo casi todo la inteligencia artificial se trata de machine learning, que la diferencia está en que vamos a enseñar a esos ordenadores a ser inteligentes sin programarlos de forma explícita. Es decir, no vamos a definir una serie de reglas fijas, concretas que tienen que ejecutar los ordenadores, sino va a haber un modelo que aprende a partir de los datos. Aquí entra el concepto de los datos y el aprendizaje basado en datos. Eso básicamente es el machine learning, que es vamos a enseñar a un ordenador a hacer cosas inteligentes mediante el aprendizaje basado en datos, ¿vale? Y concretamente, que también lo habéis oído, el concepto de deep learning. Deep learning es una bola un poco más pequeñita, pero igualmente yo creo que más del 90% del machine learning que se habla hoy en día es al final deep learning, que no es más que la utilización de una serie de unos tipos de modelos, un tipo de modelo más concreto, que son redes neuronales, ¿ves? Que es un modelo matemático que tiene la ventaja de que es capaz de trabajar con grandes volúmenes de datos, con datos muy heterogéneos. Se ha beneficiado mucho de las mejoras en computación que ha habido todos estos años, pero, insisto, no es más que la utilización de un tipo de modelo concreto que se ha impuesto un poco sobre todos los demás para la mayoría de las aplicaciones, ¿vale? Entonces, bueno, con esto un poco aclaramos los conceptos que seguro habéis oído por ahí, un poco de inteligencia artificial, machine learning, deep learning, etcétera, ¿vale? Vale, un poco es importante entender la diferencia que incluye lo que es la inteligencia artificial con respecto a la parte, digamos, más analítica. Al final, tradicionalmente lo que se ha conocido como analítica o business intelligence, etcétera, consiste en que tengo una serie de datos que puedo automatizar su procesamiento. El mejor ejemplo es pues, Excel, ¿vale? La herramienta Excel al final son unos datos que puedo procesarlos de forma automática con una serie de fórmulas, etcétera. Y eso nos permite pues, realizar algunos análisis, nos permite hacer unas visualizaciones para entender un poco la información, pero esto al final lo que representa es un análisis del pasado, es decir, podemos analizar qué es lo que ha ocurrido en el pasado de forma analítica. Lo que cambia un poco con la inteligencia artificial o cómo se diferencia es la parte de lo que es el aprendizaje, el concepto de aprendizaje. Es decir, incluimos el concepto de que estos algoritmos, estos modelos, son capaces de aprender de los datos y por lo tanto hacer predicciones. Y por lo tanto tenemos lo que se llaman algoritmos predictivos, es decir, algoritmos que son capaces de hacer predicciones a futuro a partir de lo que han aprendido de los datos del pasado, pero con ese concepto de futuro y de aprendizaje hacia el del pasado, ¿vale? Pero no solo algoritmos predictivos, aquí estamos hablando de, tengo un modelo que es capaz de hacer predicciones, por ejemplo, previsión de demanda, tengo unos datos históricos de venta y tengo un modelo que me dice cuánto voy a vender en el futuro. Eso sería un modelo predictivo, ¿vale? Pero esto realmente es mucho más amplio y aquí podemos mezclar otro tipo de datos. Al final lo que tenemos en un modelo de IA es un sistema que recibe unos datos de entrada y produce unos datos de salida. Como he dicho, el caso más sencillo o más típico sería el de datos numéricos de entrada, datos numéricos de salida, como he puesto el ejemplo del caso de la demanda, pero podemos meter también textos en la entrada y tener textos a la salida, imágenes a la entrada, imágenes a la salida, estos modelos generativos, que ahora luego comentaremos alguna cosa de ellos. Entonces, al final lo que tenemos es un sistema en el que podemos meter diferentes fuentes de información, tipos de información, y obtener a la salida también otro tipo de diferentes fuentes de información. Y esto obviamente se puede cruzar, incluso se pueden tener varias entradas de diferentes sistemas, un sistema híbrido que también nos dé otra salida también híbrida, ¿vale? Aquí podemos ver algunos ejemplos. Este sería el típico. Tengo unos datos a la entrada, un Excel, ventas pasadas de un artículo.
y quiero sacar unos datos a la salida, ventas futuras de ese artículo, ¿vale? Este es un poco el caso más típico, que llamamos un poco explotación de datos estructurados, le llamamos a esto, ¿vale? Pero también podemos tener a la entrada un texto y tener un modelo que nos calcule cómo de positivo o negativo es este texto, ¿vale? Por ejemplo, esto en redes sociales, pues tengo una serie de tweets y tengo un modelo que me dice, oye, este tweet tiene un nivel de positividad X o un nivel de negatividad X, ¿vale? Entonces, esto sería otro modelo de IA en el que tenemos un texto a la entrada y tenemos un dato numérico a la salida, ¿vale? Otro ejemplo, imágenes. También podemos trabajar con imágenes. Tenemos una imagen a la entrada y tenemos un modelo que nos dice el número de personas que hay en esa imagen. Es un modelo de detección de objetos, en este caso de detección de personas, que básicamente nos dice cuántas imágenes hay, cuántas personas hay en esa foto. ¿Vale? Y otro ejemplo, y ahora entenderéis un poco hacia dónde voy, es tengo esta imagen y tengo un modelo que la salida es texto, que es básicamente una descripción de lo que está ocurriendo en esa imagen. Esto parece un problema un poco más complejo, pero realmente no hay demasiadas posibilidades correctas a la salida de esto. Al final, la foto es bastante clara, es bastante concreta y la salida pues no puede diferenciarse mucho de dos personas corriendo por una calle en una zona residencial, etcétera, ¿vale? Y aquí es donde quiero meter un poco el concepto de IA generativa, este concepto que no es que haya aparecido hace unos años, el concepto de IA generativa y modelos generativos existe desde hace muchísimos años, ¿vale? Pero el potencial, digamos, que ha aparecido desde los últimos pues, 3, 4 años más o menos, ¿vale? Y esto no se considera IA generativa. Entonces, el cambio fundamental ha sido que los modelos ahora son capaces de generar información, no solo los casos que hemos visto antes de clasificar, predecir, este tipo de cosas, sino son capaces de generar contenido. Y esto, de alguna forma, podemos relacionarlo un poco con que son más inteligentes o más parecido a lo que haría un ser humano, ¿vale? Y aquí podemos ver un ejemplo en el caso de las imágenes, como comentaba antes, esto seguro que lo habéis visto por ahí, todo lo que tiene que ver con el tema de la generación de imágenes, ¿vale? Estos son modelos que, dado un texto, son capaces de generar una imagen que hace referencia a ese texto. Y aquí un poco la gracia es que, dado este texto, hay prácticamente infinitas posibilidades del dato de salida, de la imagen de salida, ¿vale? Y ahí está el concepto generativo, el concepto un poco más asociado a la inteligencia y por un poco este boom con todo lo que tiene que ver con la IA generativa, ¿vale? Y el ejemplo más claro también es la aplicación de esto al texto, ¿no? Que básicamente es ChatGPT. Al final yo tengo un texto y le puedo pedir a ChatGPT que me haga un resumen de ese texto. Entonces, esto también es un modelo generativo que es capaz de generar nuevo contenido. Al final, el resumen de ese texto no son trozos de frases concretas del texto original, sino hay una generación del nuevo texto para hacer ese resumen, ¿vale? Entonces, entrando un poco más en profundidad el tema de la IA generativa, sí que me gustaría explicar un poco qué es ChatGPT, ¿no? Entonces, ya habéis visto un poco de dónde venimos, de modelos, digamos, más antiguos, sin tanta parte generativa, a lo que es un modelo generativo. Bueno, pues básicamente ChatGPT, el modelo, digamos, inicial, obviamente también era un modelo generativo, pero básicamente era un modelo de lenguaje, un modelo matemático que lo que hacía era predecir la probabilidad de una secuencia de palabras. Es decir, yo le daba una secuencia de palabras y él me decía cuál era la palabra más probable siguiente. Este es el modelo inicial que salió al principio del todo cuando los investigadores trabajaron en este tipo de modelo, ¿vale? Como digo, es un modelo que yo le doy, está entrenado con muchísimo texto y se le pone el texto de la entrada y cuál es el texto de la salida. Y con eso aprende cuál es la palabra más probable siguiente para poder generar. Por ejemplo, iba a encender la televisión y no, pues el modelo dice funciona, es la palabra. Y puedo coger esa palabra, volverla a meter dentro y así seguir generando el texto. Voy a encender la televisión y no funciona, tendré que llamar al técnico. ¿Vale? Esto es el modelo, digamos,
más básico que nació hace unos cuantos años de ChatGPT, ¿vale? ¿Qué es lo que se dieron cuenta los investigadores y desarrolladores? Pues que tú podías utilizar este tipo de modelos para resolver algunas tareas un poco más interesantes que la generación del texto porque sí, ¿vale? Por ejemplo, tú le podías decir al modelo esto: feliz, flecha, happy; coche, flecha, car; perro, flecha, dog; reloj, flecha, flecha, y el modelo predecía, como os he comentado antes, la palabra siguiente, más probable. ¿Cuál es? Watch, porque ha entendido cuál es la secuencia de palabras que básicamente le estás pidiendo que traduzca, ¿vale? Y esto se dieron cuenta que tenía mucho, mucho, mucho potencial, ¿vale? Aunque inicialmente el modelo no fue entrenado ni diseñado para realizar una traducción, pero se dieron cuenta que era posible. Y entonces empezaron a darle importancia a lo que es el prefijo, lo que nosotros le decimos al modelo que haga, le llamamos el prompt. Prompt, contexto, son palabras que significan lo mismo, ¿vale? Y aquí un poco ya los siguientes modelos de ChatGPT lo que cambió era que la tarea era un coñazo tener que definirla con ejemplos, ¿vale? Entonces, lo que ha cambiado en estos modelos es, sigue siendo modelos de lenguaje, pero al final han sido entrenados con tareas específicas para resolver tareas concretas. Y esto ya no hace falta definir de esta forma estas cosas, sino que yo le puedo decir directamente qué es lo que haga, que es un poco lo interesante, como cuando le decís a ChatGPT, hazme un resumen de este texto o dime cuáles son las principales características del sistema, no sé qué, ¿vale? Esto es un poco lo diferente de las siguientes versiones de lo que es ChatGPT. Han sido, como digo, entrenados específicamente a resolver tareas concretas, ¿vale? Es un poco lo que pone aquí, ¿vale? Al final le podemos ya decir, traduce al inglés la palabra reloj. Y entonces este sistema ya es capaz de entender eso y hacer la traducción, ¿vale? Pero esto requiere reentrenar el sistema con ejemplos escritos por humanos. Ya no es un modelo de lenguaje simplemente que yo le doy texto, sino que esto tiene una parte, un aprendizaje en el que al modelo se le dice si la respuesta a esa tarea es correcta o no, ¿vale? Vale, y un poco, este es un poco el repaso general que quería hacer en temas de IA. Espero un poco que haya aclarado algunos conceptos bastante básicos, pero bueno, para ubicar un poco estos términos que suenan mucho, que es ChatGPT, que es esto de la IA, los datos, la relación y todo esto, ¿no? Entonces, ya un poco para aterrizar en la parte del entorno empresarial, al final, un poco, ¿cuál es el impacto de la IA en un entorno empresarial? Pues básicamente en una empresa lo que hay es datos, hay información, hay conocimiento experto de los profesionales y ahí, la IA lo que nos permite es coger toda esa información, todos esos datos, todo ese conocimiento para transformarlo en una ventaja competitiva a través de qué. ¿Qué hace bien la IA? Pues hace muy bien la automatización de tareas repetitivas. Hay algo que se hace muchas veces y que se invierten muchos recursos y que al final es lo mismo o casi lo mismo. Ahí la IA puede ayudar mucho. Permite mejorar la toma de decisiones basadas en datos, lo que comentaba, por ejemplo, antes de la predicción de demanda. Yo tengo un modelo que me predice la demanda, un valor mucho más certero normalmente de lo que es la venta futura que pueda tener. Por lo tanto, me permite mejorar esa toma de decisiones de cuánto voy a vender en el futuro. Son modelos muy escalables, los modelos esto no se cansa, la IA digamos que no se cansa. Es el mismo coste hacer un modelo para un artículo que para 10.000 artículos, porque esto es automatizado, hay un alto nivel de escalabilidad. Como he comentado muchas veces, son modelos con una mejor tasa de precisión en los resultados, incluso que los humanos en algunas tareas. Y también, obviamente, permite mejorar la experiencia del cliente, sobre todo con todo lo que tiene que ver con la parte de IA generativa, tema de chatbots y este tipo de cosas que ha dado un salto muy importante en cuanto a calidad en los últimos años, ¿vale? Todo esto al final es para que las empresas tengan o sean mucho más competitivas con este tipo de funcionalidades, ¿vale? Vale, pues hasta aquí era un poco la parte de introducción a la IA. No puedo ver el chat, no sé si alguien ha escrito algo, no sé si tenéis alguna duda o si no lo dejamos para el De final. momento no, pero aprovechamos para decir que si tenéis cualquier duda podéis hacerla a través del apartado de preguntas y respuestas.
Vale, perfecto. Pues nada, continuamos. Vale, aquí ya vamos a hablar un poco de casos de uso un poco más reales de cómo la IA puede ayudar a empresas como las vuestras, ¿vale? Entonces, ahora luego comentaré algunos casos más concretos de aplicaciones reales que puede que os apliquen. Pero primero me gustaría un poco explicar, hay varias más áreas de aplicación donde la IA puede ayudar, ¿vale? Pero yo creo que estas quizás sean por nuestra experiencia las más interesantes, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en la parte de la cadena de suministro, la IA puede ayudar. Y aquí pongo algunas preguntas que os podéis hacer y os podéis sentir identificados con estas preguntas. Y cuando la respuesta es sí, probablemente hay una situación donde la IA pues, pueda ayudar, obviamente si hay una serie de datos en cada una de las situaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, en la parte de la cadena de suministro, que sé que es una parte bastante crítica en las empresas, ¿hay margen de mejora en mi previsión de demanda? ¿Es complicado alinear previsiones de venta con previsiones de producción? Esto a veces pasa, ¿no? Tengo una serie de previsiones en la venta, pero esto no encaja exactamente con la producción y hay un poco de lío ahí, ¿no? O no me dimensiono bien y tengo problemas de roturas de stock o de sobrestock, ¿vale? El tema del almacenamiento y tal también es algo crítico, sacar mercancías que se quedan obsoletas, este tipo de cosas, ¿vale? Luego pasando más en la parte más industrial, ¿vale? O en la parte más de producción, la IA puede ayudar mucho en todo lo que tiene que ver con la mejora, monitorización de la calidad y la eficiencia en procesos productivos, ¿vale? Eh, Voy a quitar esto. Vale. Por ejemplo, tengo procesos productivos con una baja tasa de eficiencia. Hemos hablado con clientes que tienen procesos productivos que no es que tengan una baja tasa de eficiencia, sino que incluso la eficiencia varía y no saben muy bien por qué es en ese proceso productivo, porque hay tantas variables posibles, tantas fuentes de información posibles que analizar que es imposible tenerlo claro. Pero tienen claro que la eficiencia a veces varía y a veces baja y esto obviamente es un problema, ¿vale? Control de calidad en los procesos. Esto también es muy interesante. Cómo la IA puede ayudar a optimizar los procesos de control de calidad en un proceso industrial. Luego veremos un caso, ¿vale? Y también en la parte un poco de mantenimiento predictivo, ¿vale? Que también va unido un poco a la parte de calidad, eficiencia, todo lo que tiene que ver con el tema de predecir fallo en maquinaria y eficientar procesos de mantenimiento en máquinas. Es un caso de uso muy típico que está bastante testado y que ayuda muchas veces en prevenir fallos inesperados en líneas de producción, ¿vale? Pasando al área más de la parte comercial, la atención al cliente, que, eso que sé que son dos cosas diferentes, ¿vale? Pero más en la parte, digamos, de cara al cliente. Por ejemplo, la IA puede ayudar en el tema de fijación de precios, promociones. ¿Cómo se hacen la fijación de precios que le ofrezco a cada cliente, recomendación de productos a los clientes? Normalmente esto se hace con mucho conocimiento experto que no llega a ser del todo escalable. Ahí la IA puede ayudar, ¿vale? Al contrario, también temas de fugas de clientes. Detecto a tiempo posibles fugas de clientes. Esto también es un caso de uso típico de un sistema que alerte de clientes que llevan mucho tiempo sin comprar o han reducido su compra o sus pedidos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego también la parte más de atención del cliente, todo lo que tiene que ver con la optimización de la gestión de incidencias. Tengo un elevado número de incidencias de consultas y el proceso de gestión no es ágil, no es eficiente. Normalmente aquí este tipo de procesos consumen muchos recursos y la IA puede ayudar a eficientar este tipo de cosas, ¿vale? Y finalmente, lo que llamamos la parte de la gestión del conocimiento, ¿vale? Esto es interesante y básicamente está muy unido a la parte de IA generativa, que tiene que ver con, al final, las empresas manejan grandes volúmenes de información, ¿vale? Documentos de todo tipo, manuales técnicos, informes externos, informes del laboratorio, manuales de procesos internos, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay una gran cantidad de recursos dedicados a buscar cosas en esos documentos. Es la gestión del conocimiento. Sé que estoy hablando un poco en genérico, luego lo aterrizaremos un poco más, ¿vale? Pero ahí la IA generativa concretamente lo que ha permitido es ser capaz de
comunicarme directamente en lenguaje natural para buscar y para hacer preguntas sobre ese tipo de documentos, ¿vale? Sobre ese tipo de documentos y hacer directamente las preguntas que considere. Esto tiene que ver en parte con todo lo que seguro que conocéis, la parte de Copilot y todo esto, ¿vale? Pero un poco la filosofía es la misma de directamente yo poder interactuar y hacer preguntas para que el modelo de lenguaje en este caso, me dé las respuestas, vaya a buscar esas respuestas al documento que toca o a los documentos que toca, ¿vale? Esto es un potencial muy grande que, como digo, es posible hacerlo ahora, hace unos años esto era mucho más complicado, ¿vale? Vale, vamos con algunos casos de uso. El primero sería el tema de previsión de demanda, ¿vale? Nosotros tenemos mucha experiencia en temas de previsión de demanda y un poco lo que nos hemos encontrado en la mayor parte de situaciones es que el proceso de previsión de demanda es un proceso crítico en la optimización de la cadena logística, es la base. Hacer predicciones, ya tendríamos que discutir si son predicciones de venta, predicciones de pedido, etcétera, pero al final tener buenas previsiones a futuro es algo fundamental para el funcionamiento del resto de la cadena logística, ¿vale? Y aquí lo que nos hemos dado cuenta es que, pese a ser un proceso muy, muy complejo, los mecanismos que se utilizan son bastante sencillos. Por ejemplo, ¿cuánto voy a vender el mes que viene? Pues me fijo en lo mismo que el mes del año anterior, ¿vale? O la semana que viene, pues mira, lo mismo que la semana pasada, pero sé por mi experiencia previa que va a ser un 10% más por lo que sea, ¿vale? Entonces, este mecanismo al final tiene sus limitaciones en cuanto a escalabilidad o, por ejemplo, también a nivel temporal. Por ejemplo, Semana Santa no cae siempre todos los años, ¿vale? No cae siempre igual en todos los años. O, por ejemplo, hay factores externos que a lo mejor no tengo en cuenta, la meteorología, este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, al final, la IA precisamente se beneficia de que le podamos dar toda esta información para mejorar las predicciones a futuro. Ese es el cambio fundamental y por eso la IA puede ayudar muy mucho en este caso. Porque cuando una persona o un proceso medianamente manual a través de un Excel se ahoga cuando necesitamos tener en cuenta muchos factores que sabemos que pueden tener en cuenta, pero no sabemos cómo ponderar cada uno de esos factores para hacer la predicción. Básicamente ahí la IA es donde puede ayudar mucho porque aprende de lo que ha ocurrido en el pasado para poder generalizar a futuro. La IA no le dices, mira, si va a llover vas a vender un 10% menos. No, no funciona así. La IA aprenderá, el modelo aprenderá qué es lo que ha ocurrido en el pasado para ponderar eso de forma automática. Por eso lo que comentaba en la entrada, en el principio, ese aprendizaje, concepto de aprendizaje de datos de entrada para predecir unos datos de salida. Al final, un poco, ¿qué es lo que se consigue aquí? Bueno, pues nuestra experiencia lo que permite es que aplicar la IA en procesos de previsión de demanda mejora en torno a un 30% con respecto a métodos tradicionales como los que he estado comentando, más allá de las posibilidades de tener predicciones a diferentes horizontes temporales, con diferentes granularidad, poder incorporar fuentes de datos, factores internos y externos que afectan a la demanda, tener una alta escalabilidad, predecir un producto cuesta lo mismo que predecir 5.000 o 10.000 productos, da igual, esto es algo muy automatizado y muy escalable. Y como digo, a partir de aquí, la IA también puede ayudar en el resto de procesos, sobre todo en temas, por ejemplo, de mejora de pedidas a proveedores, envíos centralizados a tiendas, sobre todo la parte de los stocks, esto es muy interesante, ¿vale? Mejorar todo lo que es la gestión de los stocks disponibles y cómo dar salida a esos stocks para no tener sobrestock, tener problemas de almacenamiento, roturas de stock, este tipo de cosas. Y también en la parte comercial que está muy unido a la parte de la demanda, poder tener modelos que permitan simular qué ocurriría si pongo una determinada promoción, si pongo un determinado precio, etcétera, ¿vale? Entonces, insisto, todo lo que tiene que ver con previsión de demanda habría que aterrizarlo en cada proceso concreto. La IA puede ayudar seguro, ¿vale? Vale. Otro caso, de aquí saltamos un poco más a la parte de fábrica, ¿vale? La parte de control de calidad. Este caso concreto es un caso
en un proceso industrial de fabricación de fritas cerámicas. No sé si los conocéis, pero básicamente son una especie de un producto cerámico, es una especie de cristalitos, es un proceso en continuo que se hace en unos hornos fundiendo una serie de materias primas, ¿vale? Entonces, un poco la situación que hay aquí en un proyecto que hicimos con una empresa que se dedica a esto, es que esto es un proceso en continuo y a veces la calidad de la frita, del producto de salida, varía. A veces la calidad baja, falla, etcétera, etcétera, ¿vale? Y no se tiene muy claro por qué ocurre esto. Además, el control de esa calidad era bastante tedioso porque se tenía que hacer de forma inspección visual y también cogiendo una muestra de forma periódica para llevarla al laboratorio, analizarla, ver lo que ocurría, etcétera. Con además el problema de que todo esto funcionaba de una forma un poco reactiva, porque claro, lo que ya estás analizando es un producto que ya has fabricado y a lo mejor ya se han generado varias bolsas, porque al final esto es un proceso de bolsas que se van llenando. Se han generado ya varias bolsas con una calidad defectuosa y no puedes reaccionar a tiempo, ¿vale? Entonces, aquí lo que se planteó y se realizó es tener un modelo que es capaz de aprender la relación entre la calidad de esas bolsas de fritas de salida en ese proceso productivo y una serie de datos de entrada, como pueden ser datos sensorizados del propio horno. Esto es importante, está un poco relacionado también, por ejemplo, si se quieren hacer temas de mantenimiento predictivo. Esa sensorización de la maquinaria y esa obtención de la información es fundamental para ver qué es lo que está pasando. En este caso concreto, por ejemplo, variaciones de la temperatura dentro del horno, pequeñas variaciones, podían hacer que la calidad se viera afectada de la frita final. Pero no solo eso, sino también otro tipo de cosas como por ejemplo antigüedad del horno, paradas del horno por mantenimiento, cambios en los tipos de fritas que se fundían por cada horno. Entonces, toda esa información de entrada se mete en un modelo y se le da unos datos históricos de cuál ha sido la calidad de salida en cada una de esas fritas. Y al final lo que se consiguió es un modelo con esta capacidad de acierto en diferentes KPIs que se utilizan para la calidad, brillo, tono de utilización, sobre las bolsas malas, que esto es lo importante, ¿vale? Al final, en la mayoría de las bolsas la calidad es buena de salida, pero había una serie de casos en los que la calidad baja, ¿vale? Entonces, este es el nivel de acierto que se consiguió, sobre todo en las bolsas malas, que es un poco la parte más crítica, ¿vale? Como veis, son valores bastante más altos y lo que se desarrolló, para que lo veáis un poco en qué consiste esto de un modelo de IA, ¿no? Al final, esto es una aplicación, que podéis ver aquí un ejemplo de esta aplicación, en la que hay un panel de control y se puede ver en tiempo real el funcionamiento de cada horno y un poco un semáforo de, oye, está en rojo el brillo del horno, de la frita, de la bolsa que se está produciendo, número tal, con la frita tal. Al final, un poco también para que os hagáis una idea de esto de la IA, cómo se tangibiliza, al final estos son aplicaciones, desarrollo software, aplicaciones informáticas que se pueden contar con un panel de control que yo veo, interactúo y veo lo que está ocurriendo. Por debajo de esto es lo que hay un modelo, un sistema informático que está recogiendo toda esa información sensorizada y está haciendo predicciones en tiempo real de la calidad, ¿vale? Entonces, bueno, ahora aquí hay otro ejemplo también de la pantalla, pero básicamente creo que lo importante de este caso es cómo la IA puede ayudar a eficientar el control de calidad de una línea de producción, independiente un poco del tipo de línea de producción que sea, también desde el punto de vista de la eficiencia y también desde el punto de vista de el mantenimiento predictivo, el fallo en la maquinaria, ¿vale? Hablo sobre todo en temas de procesos industriales, obviamente. Vale, aquí también damos un salto en la parte de, hasta ahora hemos estado hablando, si recordáis, de la parte de, tengo unos datos de entrada numéricos, tengo unos datos de salida numéricos, ¿vale? Aquí ya tenemos el concepto de la imagen, ¿vale? Que es otra de las patas, junto con el texto, como hemos visto antes, donde la IA tiene modelos muy, muy potentes, lo que se llama visión por computador o computer vision, ¿vale? En este caso concreto es un proyecto que hemos desarrollado, es un proyecto además subvencionado públicamente, que hemos desarrollado junto con otros partners, entre ellos pues, la Universidad Politécnica de Valencia, la empresa Pavasal y también la empresa CPS Ingenieros, que desarrolla una solución que se llama Neurovías. Y esta solución está enfocada a
la monitorización del pavimento en carreteras. Como sabéis, esto es un proceso bastante costoso porque al final las carreteras se van deteriorando y no hay una forma sencilla de tener una monitorización eficiente y escalable de cómo se va deteriorando esa carretera, porque al final hay que ir mirando pues, todos los kilómetros de la carretera, ¿vale? Hay sistemas que sí que existen, pero que son bastante caros y bastante complejos. Y aquí lo que se planteó es el desarrollo de una solución que trabajara a nivel de imagen, ¿vale? A nivel de imagen hay una cámara que está instalada en un vehículo y va capturando imágenes de la carretera, ¿vale? ¿Qué es lo que se hace con esto? Pues hay un módulo de inteligencia artificial que es capaz de detectar y medir un poco el nivel de desperfecto que hay en la carretera con diferentes tipos de problemas, como puede haber. Ahora veremos algunos ejemplos. Por ejemplo, si hay un parche en la carretera, el modelo es capaz de generar este tipo de imagen y calcular el área y calcular cómo de problemático puede ser esto. Y también con temas de diferentes tipos de grietas, como podéis saber aquí, al final es un sistema que, dada esta imagen, genera esta otra, donde ya se puede medir y cuantificar el daño con respecto a cada uno de los problemas, ¿vale? Pensad esto, esto es un caso para monitorización de pavimento, pero el mismo caso se puede aplicar perfectamente en un proceso, como comentaba antes, desde el punto de vista industrial para detectar desperfectos en la fabricación de piezas, etcétera, etcétera, ¿vale? Es perfectamente escalable una cosa a la otra. Todo esto, como digo, hablando ya de tecnología, un poco de visión por computador, ¿vale? Vale, y finalmente otro caso, y aquí ya saltamos he intentado poner casos de diferentes tipos, la parte numérica, la parte de visión, aquí ya saltamos a la parte de la IA generativa con la aplicación al texto, ¿vale? Y este caso concreto trata de solucionar uno de los problemas que tienen muchas empresas, que es todo lo que es la gestión de los pedidos de los clientes, ¿vale? Al final, tengo muchos clientes que cada uno de ellos me manda los pedidos de una forma diferente, en PDFs, en Excel, por diferentes fuentes, etcétera, etcétera. Y hay un proceso muy laborioso que consiste básicamente en coger esos pedidos, procesarlos a mano, asociarlos a las referencias de nuestro RP, nuestra base de datos y lanzar la orden de pedido, ¿vale? Esto antiguamente era bastante complejo por el tema de la variabilidad de los tipos de documentos que hay, ¿vale? Pero ahora mismo, gracias a tecnologías tanto de visión por computador que permiten analizar lo que es el documento y sobre todo aquí la parte diferencial es modelos de lenguaje tipo ChatGPT, donde le podemos dar todo lo que ha extraído del documento, de la hoja de pedido, y directamente hacerle preguntas para decir, oye, ¿cuál es el orden, el número de pedido? ¿Cuál es la fecha del pedido? ¿Qué artículos están pidiendo? Etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, esto es muy, muy potente porque permite, ya os digo, abordar una gran variabilidad en un problema complejo como es la parte de la gestión de pedidos. No solo imaginar la gestión de pedidos, albaranes, etcétera, etcétera, sino también, por ejemplo, otro tipo de documentos, el procesamiento administrativo al final de facturas y este tipo de documentos. En este caso concreto era precisamente hicimos un proyecto piloto para una empresa en el sector del metal, ¿vale? Que una empresa bastante grande, que tenía presencia en varios países y al final recibía miles de pedidos al año que se tenían que procesar a mano, ¿vale? Se estimó más o menos que se tardaba en torno a unos 18 minutos hacer todo el proceso del análisis del pedido, asociar las referencias, darlo de alta, etcétera, etcétera, y se bajó a una tasa de 30 segundos. Entonces os podéis imaginar un poco el retorno que puede haber ahí con un 80% de acierto, ¿vale? Tengo de hecho aquí una pequeña demo. Nada, la voy a pasar rapidito porque es bastante sencilla. A ver. Vale, nada, aquí es una plataforma, como podéis ver, se suben los ficheros y esos procesos, esos ficheros se están procesando, se están enviando aquí podéis ver que hay diferentes idiomas, esto escala súper bien también la parte de los idiomas,
Y cuando está procesado, aquí podéis ver el tipo de documento, ¿vale? Esto es una hoja de pedido, ¿vale? Y aquí está toda la información que se puede extraer. Como veis, en este caso, este cliente enviaba esta información de esta forma, pero otro cliente la podía enviar completamente diferente. Se puede sacar la dirección de entrega, dirección de facturación, fecha de vencimiento y toda la información de forma estructurada, ¿vale? Vale, entonces, como digo, este último caso de uso la verdad es que es bastante interesante, un poco lo que comentaba al principio de la parte de la gestión del conocimiento también, no solo en la parte del procesamiento de los documentos, sino en poder eficientar la consulta de información en documentos, ¿vale? Y todo esto ha sido gracias al potencial que tienen ahora mismo pues, modelos de IA generativa tipo ChatGPT, lo que se llaman modelos de lenguaje, ¿vale? Y nada, estos son algunos de los casos, hay muchísimos más, ¿vale? Al final, el potencial de la IA es enorme, ¿vale? Es enorme. Y un poco aquí la clave es poder detectar en las empresas qué necesidades tienen y cuáles de esas necesidades pueden resolverse con IA. Al final, nosotros somos especialistas en IA, una empresa como la nuestra, y sabemos que cada empresa, pues al final es de un sector, tiene sus procesos, etcétera, etcétera. Y la pregunta es, ¿cómo empiezo? Quiero hacer cosas de IA, veo que tiene potencial, ¿cómo empiezo? ¿Vale? Pues un poco la idea es, nosotros llamamos una serie de sesiones de ideación en la que al final nosotros exponemos qué cosas se pueden hacer con IA, ¿vale? Y la empresa cuenta cuáles son sus retos, cuáles son sus dificultades con el objetivo de encontrar líneas de trabajo donde la IA pueda tener sentido, ¿vale? Esto creo que es el primer paso, es fundamental porque si no al final puedes acabar un poco ahogado en todo esto de qué es la IA y para ello viene muy bien, como ha comentado Nacho al principio, esta ayuda, el tema del kit consulting, que precisamente intenta mitigar este problema, que básicamente es cómo las empresas pueden conocer y detectar y definir líneas de actuación a través de la IA. Es lo que llamamos nosotros sesiones de ideación, que ya lo hemos hecho varias veces previamente al tema del Keep Consulting, pero la verdad es que es muy buena idea esta oportunidad en la que, bueno, ya he comentado, me he hecho un poco las posibilidades, dependiendo del tamaño de la empresa, hay unos presupuestos y hay una serie de líneas de trabajo. Entonces, nosotros somos proveedores homologados para el tema del Keep Consulting, concretamente en estas áreas, ¿vale? El área también de el área de inteligencia artificial, más genérica, como digo, el objetivo es identificar retos concretos y donde la IA puede ayudar. La parte de datos también es muy importante porque una cosa está ligada a la otra. Es decir, tengo una buena infraestructura de datos, tengo los datos disponibles, tengo las máquinas sensorizadas, estoy registrando la información de forma correcta, etcétera. Y también la parte de procesos de negocio y producción, que al final está muy ligada a la parte de la IA desde el punto de vista de la IA. ¿Vale? Como digo, creo que es una buena oportunidad para poder desbloquear un poco de cómo me meto aquí, porque me interesa hacer temas de IA de potencial. ¿Vale? Y poco más. Nada, muchas gracias a todos y espero que haya sido útil. Si tenéis cualquier pregunta, pues encantado de responderle. Voy a dejar de compartir. Sí, Jordi, parece que hay una pregunta. Raúl pregunta, ¿podrías comentar cómo se puede hacer una predicción de ventas más o menos precisa cuando tienes una gama de artículos muy grande, algunos de ellos muy similares, y hay factores externos que no puedes controlar y que pueden variar la demanda? Vale, sí, es muy buena pregunta. A ver, aquí la ventaja un poco de los modelos de IA es que podemos bajar al nivel de granularidad que queramos. Es decir, por ejemplo, nosotros, en un caso bastante importante para una cadena de supermercados, estamos haciendo, que tiene 15.000 referencias, estamos haciendo un modelo para cada referencia de forma independiente. Es decir, el modelo aprende lo que ha ocurrido con los datos de esa referencia. ¿Vale? Entonces, eso, la primera parte de la pregunta es que se puede hacer con el nivel de granularidad que queramos, siempre y cuando tengamos los datos de cada una de las referencias, ¿vale? La parte de los factores, esto es un poco, nosotros decimos quan més sucre més dolç. Al final, tú puedes ir metiendo cada vez más factores que sabes que afectan a lo que es la demanda, ¿vale? Entonces, es verdad
que puede haber algunos factores que no se puedan controlar, externos sobre todo, y que sea difícil meterlos. Entonces, aquí un poco lo que nosotros proponemos es, se definen una serie de factores que sí creemos que son importantes, que son fundamentales, y se crea un modelo. Se evalúa ese modelo a ver cómo funciona. Oye, no funciona lo suficientemente bien, pues entonces ya vamos a buscar otro tipo de factores que puedan influir en el modelo, ¿vale? Influir en lo que es la predicción de la demanda. Pero es un proceso también iterativo en el que el modelo se va construyendo y se va viendo un poco los resultados que se puedan obtener. Y aquí una parte fundamental que es todo lo que tiene que ver con la extracción de la información, que no sé si también la preguntaba por ahí. Hay una parte de captación de información de fuentes externas, esto se conoce también con la parte de scraping, web scraping y todo esto, que es cómo poder disponer de la información necesaria para introducirla en los modelos, ¿vale? No sé si he respondido más o menos a la pregunta. Vale, también nos pregunta Ana que en su caso hay mucha reticencia para utilizar la IA por miedo a que los datos que se facilitan puedan ser públicos y se pueda filtrar la información relevante del know-how de la empresa. ¿Cuál sería la solución? ¿Pasar a una IA de pago, trabajar con ChatGPT en local? Sí, esto es muy buena pregunta. Al final, uno de los miedos un poco que tienen las empresas, y esto nos lo hemos encontrado mucho, es el miedo a hacer públicos su información y sus datos, ¿vale? Entonces, un poco la respuesta a esto es que hay posibilidades seguras para desarrollar soluciones basadas en IA generativa o llamémosle ChatGPT, pero en entornos, digamos, propietarios, entornos propietarios. Un buen ejemplo, por ejemplo, es todo lo que tiene que ver con el ecosistema Azure, ¿vale? El ecosistema Azure permite desarrollar soluciones tipo ChatGPT dentro de tu infraestructura, dentro de tu tenant, por decirlo de alguna forma. Y ahí se garantiza que la información que hay ahí no va a salir de ahí y no se va a utilizar para entrenar los modelos. Esto está garantizado. Incluso podemos ir más allá y también es posible desarrollar soluciones en local. Hay toda una serie de modelos de lenguaje de tipo open source que directamente están disponibles con licencia comercial y es posible, si hay alguna situación crítica de seguridad, de desarrollar soluciones on-premise para crear modelos tipo ChatGPT, pero con tu propia información y que esto esté completamente en tu entorno local. No hablo ya de un cloud tuyo propietario, etcétera, sino en tu entorno local, en tu CPD o en tu infraestructura, para garantizarte que sabes que la información nunca va a salir de ahí. Ahí un poco, mi recomendación también es un poco el sentido común. Al final, ChatGPT, que es lo que más escucha, es lo que hay. Esto, pues obviamente no hay muchas garantías de lo que pongas ahí, cómo se va a utilizar. Entonces, mi recomendación es que ChatGPT se utilice con cuidado en este sentido. No pongamos la fórmula de la Coca-Cola en ChatGPT porque puede ser problemático. Y antes de meternos en un proyecto de este estilo, tenemos que tener muy claro un poco estas posibilidades que estoy comentando antes. Al final, ChatGPT viene bien pues para probar, para jugar, para ver las posibilidades, pero no es recomendable meter, hablo de ChatGPT, la versión común, la que utilizamos todos, meter información ahí. Entonces, sí que hay mecanismos para garantizar un poco el filtrado de la información y que puedas meter ahí cualquier tipo de información tuya privada sin que se utilice para entrenar este tipo de modelos. Bueno, también nos pregunta relacionado con esto que si los modelos de IA que utilizáis en Solver se ejecutan online o en un entorno propietario. Vale, creo que ya he respondido, como dice Ana, lo que he comentado. Al final hay diferentes opciones. Está la opción, como he comentado, de un entorno propietario en el cloud, todo lo que tiene que ver sobre todo con Azure, ¿vale? Y también es posible desarrollar soluciones on-premise directamente dentro de la infraestructura del cliente para que no salga absolutamente nada al exterior. Perfecto, pues parece que no hay ninguna pregunta más. Así que nada, creo que al final hay que utilizar esta herramienta un poco para ayudar también. Ha llegado para quedarse y al final
bueno, pues hay que ir utilizándola, como tú dices, con cabeza y sabiendo cómo hacerlo. Y creo que desde Solver estáis haciendo un trabajo que puede ayudar a muchas empresas. Así que nada, también quería recordaros que bueno, esta sesión está siendo grabada, os la enviaremos por correo electrónico para que podáis disfrutarla cuando queráis, al igual que la presentación de Jordi. Y bueno, por correo electrónico os mandaremos eso y además una encuesta de satisfacción que desde red.es nos piden a las oficinas Acelera Pyme que enviemos a la gente que asiste a las jornadas para tener un poco de feedback y saber un poco cómo va y mejoras que podamos tener. Y poco más, agradecer a Jordi el haber estado hoy aquí y explicarnos un poco todo sobre inteligencia artificial más centrado en empresas y en casos de uso que habéis utilizado. Y al resto de asistentes también gracias por vuestra participación y por estar hoy aquí. Y recordaros que nosotros seguimos haciendo jornadas bien de inteligencia artificial o de muchas soluciones digitales que os pueden ayudar y que estaremos encantados de veros en nuestras siguientes jornadas. Así que poco más. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Venga, gracias Nacho, gracias Femeval, Acelera Pyme, gracias a todos los asistentes, un placer.